Bueno, ahora vamos a seguir para conocer cómo es y por qué también debería ser de importancia para nosotros el tema del Seder de Pesaj, que sería el orden litúrgico, ceremonial que los judíos tienen. Este Seder es exclusivamente judío, ¿no? Y si bien hoy en día tiene algunas modificaciones, ¿no? Pero se remonta hasta la época de Jesús. Y la idea, es, esto que vamos a ver ahora, no es un mandamiento. Es una forma que los judíos tienen, una forma, digamos, ceremonial que los judíos tienen para conmemorar lo que dice el mandamiento, para conmemorar el Pesaj, ¿no es cierto? La celebración de Pesaj. No es la única forma, o sea, el mandamiento dice, separen el cordero el día 10, mátenlo el día 14 y lo comen ese mismo día 14 y que no quede nada para el día siguiente. Y se tiene que comer el cordero cocinado a fuego, hecho asado, digamos. Se tiene que comer con hierbas amargas y panes sin levadura. Si nosotros cumplimos con eso, estamos cumpliendo con la fiesta. Entonces podemos hacer una cena en familia, ¿no es cierto? De un corderito asado con hierbas amargas y panes sin levadura. Y ya con eso estamos cumpliendo con la fiesta. Ahora bien, la intención de la fiesta es recordar, no es solamente que nosotros nos sentemos a reírnos y contarnos chistes como en una cena familiar más. O tal vez pelearnos, como algunas familias por ahí les puede pasar. No es esa la intención. La intención de hacer esta cena es para conmemorar y recordar, en este caso Dios le dice en el mandamiento original, la salida de Egipto. Pero cuando llegamos a Jesús, Jesús dice, recuerden y conmemoren mi cuerpo que es entregado y mi sangre que es derramada, ¿no? Entonces, la intención del Seder, de que sea ceremonial, es esa, es darle un marco religioso a la cena para que se haga más efectivo el recordar, ¿no es cierto? Ahí cada uno puede tener su forma de recordarlo y va a estar perfecto. Mientras que se cumpla con el mandamiento tal cual lo dijo el Señor en la Biblia, la forma está perfecto como lo hagan. Cada uno a su manera. Ahora, lo que vamos a estar viendo es la manera en cómo lo hicieron los judíos. ¿Por qué? Porque este ceder, el grueso, el general, se remonta hasta la época del primer siglo, o sea, hasta la época de Jesús y los discípulos, donde se hacía algo muy parecido a lo que vamos a estar viendo ahora. Entonces, esa es la parte interesante de ver en esto, este ceder, digamos, este orden litúrgico y ceremonial de cómo celebrar esta fiesta, ¿no? O sea, es esta opción de que es lo más probable es que sea así o similar como Jesús y los discípulos la han celebrado, ¿no? Bien, entonces dicho esto, y sabiendo que no es un mandamiento, sino que lo estamos usando como un método, como algo didáctico, y para estudiar, para ver cómo era, cómo pudo haber sido celebrado en aquella época. Entonces, aclarando eso, empecemos a revisar cómo sería. ¿Mm? Bien, eh, los judíos acá tenemos un par de cositas que vamos a aclarar. Esto ya no es tanto, todo esta parte aquí, no es tanto de la época de Yeshua, esto es más actual. Pero lo pongo para que se vea cómo es que hoy en día, qué es las cosas que hoy en día van a estar usando. Sí es de la época de Yeshua el usar estas copas, pero no, por ejemplo, el huevo, no, por ejemplo, algunas cositas que están acá, que son de representación y son un poquito más actual. Pero son
los vamos a estar viendo de todas maneras para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos entender todo el contexto. Este redondel que tenemos acá es básicamente una representación de este plato, y cada uno de estos es lo que nos indica qué es lo que está habiendo en cada platito de estos chiquitos que están conformando el plato mayor grande. Esto los vamos a ir viendo, pero esto es parte de la forma que tienen hoy de hacer esta ceremonia, ¿no? Así que solamente lo pongo a modo de ejemplo, ¿no? Y acá el cuadernito que están viendo, este es el cuadernito que es básicamente el seder, donde están las oraciones, toda la parte litúrgica, las oraciones, canciones, etc. El seder judío, con las oraciones, con todos los que hacen, más o menos se calcula que se tarda 3 horas más o menos, entre 2 y 3 horas. A ver, algunos tal vez tarden más por todo lo que van a tener, ya van a ir viendo. Pero obviamente no vamos a tardar todo eso. Yo ahora simplemente lo voy a estar explicando, y por ahí cuando lo hago con algún grupo, cuando lo practicamos realmente, que no es siempre, es algunas veces que lo hago a modo didáctico, explicando tal cual lo que dije al principio, que no es mandamiento, no es obligación, es solamente un modo didáctico de entender las cosas, ¿no? Pero cuando lo hacemos no hago todo tal cual, las oraciones y las alabanzas que ellos cantan, entonces no dura tanto, pero sí se nos va a unos 40 minutos, entre 40 minutos y una hora, sí se nos va a pesar de todo. Pero bueno, está muy bueno, yo se los digo de haberlo hecho y haberlo experimentado, está muy muy bueno, porque te ayuda a ir tocando punto por punto de todo el significado de Pesaj. Bien, aclarado eso, veamos. Lo primero que se hace, que esto es previo, antes del inicio de la fiesta, antes de la fiesta en sí de Pesaj, se prepara la casa. La Biblia dice, en el mandamiento dice: no se halle levadura en tu casa, no se halle fermentado en tu casa, dice la Biblia. Entonces se prepara la casa, se saca todo la levadura y cualquier cosa que tenga fermentado, se debe sacar de la casa. Y la casa, en el caso de los judíos, que ellos están bajo un sistema rabínico, llaman al rabino, y el rabino va a inspeccionar la casa a ver si es que cumple con el estándar del mandamiento según ellos, ¿no? Y esa inspección que hacen, esto que estoy explicando ahora es 100% judío, no es necesariamente el mandamiento. El mandamiento dice, voy a ir haciendo esas aclaraciones así, ¿no? El mandamiento dice: no se haya leudado en tu casa. Pero eso es responsabilidad de la persona. Moisés no iba carpa por carpa haciendo lo que hoy hacen los rabinos. Pero bueno, hoy tienen otro sistema, ¿no? Ahora, en esto teníamos 5 puntos que los judíos deben cumplir. La casa es inspeccionada meticulosamente para no dejar nada que contenga levadura o que pueda fermentarse. Las tazas, ollas, cuencos, etc., todos son hervidos y lavados a fin de asegurarse de que no hay vestigios de levadura en ello. En esto, muchas de las prácticas que tienen los judíos, cuando nosotros las vemos, nos pueden parecer demasiado exageradas, ¿no? Y tal vez esta refleje eso, ¿no? Como decir, bueno, pero ¿para qué tanto, viste? Tener que lavar, tener que hervir por si acaso vas a matar toda bacteria, y literalmente sí lo hace, mata toda bacteria de levadura que pueda haber, y quedan, básicamente esterilizan la casa, ¿no?
Y eso hoy parece exagerado y de acuerdo al mandamiento lo es un poquito exagerado porque no es eso lo que el mandamiento está necesariamente diciendo, porque levadura hay en todos lados, el aire, todo lo que respiramos tiene levadura. Y se deposita en todos lados. Tendrías que lavar la fruta viene con levadura natural, ¿viste? Tendrías que hacer un montón de cosas que si quisieras ser así de meticuloso. Eh, entonces, no es el objetivo del mandamiento, pero sí en esto yo rescato una linda enseñanza. Cuando uno lo practica, no es obligación practicarla, pero cuando uno lo practica, o al menos cuando uno lo tiene en mente, eh, considerando lo que el mandamiento quiere transmitir con esto, cuando ya hablamos de lo que significa la levadura, que son las enseñanzas o las doctrinas de hombre, doctrinas que nos apartan de Dios, doctrinas que por ahí endulzan nuestros oídos y despacito, sutilmente nos alejan, así como la serpiente susurró al oído de Eva y la fue enrollando mientras tanto. De esa forma, esas doctrinas nos van atando, nos van llevando poco a poco y cuando menos nos damos cuenta estamos totalmente atados a ellas. Entonces, el limpiar la casa con este nivel de detalle me habla del nivel de detalle que yo debo tener en la búsqueda del cumplimiento de la obediencia a Dios en mi vida, de la búsqueda, de la auditoría que yo tengo que hacer constantemente en mi mente, en mi corazón, en lo que creo, en lo que estudio, en lo que asumo, para siempre estar seguro de que no haya levadura, fermento que no venga del reino de los cielos, que no venga directo del Señor, que no venga directo de la palabra. Tiene que ser, mi vida tiene que ser totalmente estéril al pecado, estéril a lo que me aleje del Señor, estéril a lo que me infle por dentro y me haga creer lo que no soy, ¿no es cierto? Es esa práctica judía que tal vez nosotros veamos como innecesaria o tal vez exagerada, en realidad tiene un mensaje tremendo si nosotros la miramos con ojos sin prejuicios, ¿no? Es un muy muy buen mensaje. Bien, eso por un lado. Después de que te has asegurado de limpiar toda la casa, inspeccionándola meticulosamente, el segundo paso es que momentos antes de comenzar la celebración, la casa recibe una última inspección. Esta última inspección se llama Bedirat Chametz. Chametz es de la levadura. Bedikat Chametz, que traducido sería despedida del mal, del pecado y de la corrupción. Esa es una inspección como para decir, a ver qué me olvidé, a ver qué me dejé de lado, y hace parte de lo mismo que hablaba recién de lo meticuloso que debemos ser y de que nunca nos debemos confiar. Así como dice la Biblia, ¿no? El que crea estar firme, mire que no caiga, ¿no? Tiene que ver con esto, tiene que ver con ese pensamiento que está reflejado en ellos hasta el día de hoy, lo que la Biblia nos está mandando. Después, el padre del hogar, el jefe, la cabeza del hogar, ora y dice, hace esta oración. Ellos, claro, tienen muchas oraciones que son casi rezos, son oraciones ya prearmadas por el sistema rabínico y que ellos van a estar dando, pero podemos tomar la esencia de la oración y aprender de esa parte. Dice, el Padre va a recitar y dice, bendito seas tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificó y nos dio sus mandamientos
y nos ordenó que quitásemos todo fermento de nuestro hogar, toda levadura de nuestro hogar. Entonces, si nosotros vemos, tiene una estructura similar al Padre Nuestro. Recordemos que los judíos, ellos no están queriendo congraciarse con el Nuevo Testamento, ¿no? Sino que más bien al revés, el Nuevo Testamento refleja mucho de la mentalidad judía. El Nuevo Testamento es judío, ¿no? El Señor era judío, los discípulos eran judíos, entonces de ahí es que vemos ese parecido. Y recita también el mandamiento, ¿no? Que está en Éxodo 12:15. Y bueno, después Pablo en 1 Corintios 5, del 1 al 8, habla del tema de la levadura de malicia y maldad. Que la saquemos, que la dejemos fuera. Si nosotros vamos y leemos en Corintios, que ya lo hemos leído en otras entregas de los videos, así que ustedes después lo pueden corroborar, pueden ir. Y Pablo habla, celebremos esta fiesta, dice, ya no con la levadura de malicia y maldad, sino con la nueva levadura, con panes sin levadura. Entonces Pablo habla de esta misma idea de sacar la vieja levadura de malicia y maldad, en este caso hecho de una forma pedagógica, ¿no? Pero Pablo obviamente se refiere a sacarla de nuestro corazón, no de la casa en sí, sino de nuestro corazón. Pero estas prácticas que son de la casa en sí, que algunos pueden entenderlo, otros que no, ayudan a entender cómo es que yo debo tratar mi corazón, cómo es que yo debo ser exigente conmigo mismo a la hora de cumplir los mandamientos. Bien, lo otro es que era una costumbre la de tener convidados en la cena de Pesaj. Esto nos recuerda que nosotros fuimos convidados a participar de la cena del Señor. Eso lo podemos ver en la convidación a la cena de Pesaj en Éxodo 12, 43 al 49. Y bueno, es esto, ¿no? Somos convidados a participar de la cena del Señor. Esto lo hace Yeshua. Y el Pesaj oficialmente comienza al encender el candelabro. Donde nosotros podemos decir que el candelabro es lámparas a mis pies tu palabra, ¿no? Que hace referencia a Yeshua, que hace referencia a la presencia misma del Señor, que fue encendiéndose cada vez más fuerte a lo largo de la historia. Eso lo podemos ir viendo en Zacarías 4, Apocalipsis 1.12, donde en Apocalipsis 1.12 nos habla de que Yeshua, Jesús, estaba parado en el medio de 7 candeleros, ¿no? Entonces, siendo Yeshua parado en el medio, es lo que representa este brazo del candelabro. Y las 7 luces son los 7 espíritus del Señor. Y es en sí, el candelabro es el mensaje completo de restauración. Por esa razón es lámpara a mis pies tu palabra. También esta luz representa la palabra del Señor, el estudio de la palabra del Señor, y cómo la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios ha ido manifestándose a lo largo de la historia, a lo largo de los 7000 años, en el cumplimiento, ¿no? El primer milenio, segundo milenio, tercer milenio, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y en el justo para el cuarto milenio es que Yeshua viene y muere en la cruz, muere y resucita. Y coincide justo con el centro de este candelabro, ¿no? Entonces se enciende el candelabro en las casas y ahí comienza, digo en las casas porque en el tabernáculo debía estar siempre encendido. Y ahí comienza oficialmente la fiesta, ¿no? Va a haber 5 copas que se van a utilizar en esta fiesta. La primer copa es la narrada, se basa más bien esta copa
en Éxodo 6, capítulo 6, versículo 6, en la primera parte de este versículo, donde dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré debajo de las cargas de Egipto. A esta copa, basándose en esta frase, es la que se llama la copa de la santificación, porque nos separa del mal. Dios santifica a este pueblo, separándolo, haciéndolo distinto de Egipto y de otros pueblos, ¿no? En Éxodo 6:6 también, pero lo que sigue dice: y os libraré de su servidumbre, de su esclavitud. Y a esta copa, a causa de esa frase, se la llama la copa de la liberación, porque los libra de la esclavitud. En la parte C, o en la siguiente parte del verso 6, dice: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y a causa de esta frase, esta es la copa que se la titula la copa de la redención, porque promete el Señor redimirnos. En Éxodo 6:8, dos versículos más adelante, dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo Jehová. Esta es la copa del Mesías. También también se entiende esta copa como la copa de Elías, porque precede al Mesías. Esta copa se llena y no se bebe, porque ellos dicen, bueno, ya lo vamos a ver con más detalle, pero ellos dicen que esta copa la van a beber tanto Elías o el Mesías cuando ellos lleguen. Claro que ellos están todavía esperando el Mesías, ¿no? Recuerden que esto es la forma en cómo los judíos lo hacen. Y la última copa, o cuarta para nosotros, si no consideramos la del Mesías, sería basada en Éxodo 6:7, donde dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Esta es la copa de la adopción. Dios adopta al pueblo como suyo y nos redime por completo por medio del Mesías. Entonces ahí tenemos un buen panorama de las copas que vamos a estar utilizando en todo el Seder de Pesaj. Entonces arrancamos ahora ya sí con el Seder, una vez que tenemos las velas prendidas, representación de la menorá, que está en el templo, que ilumina. Recordemos que esta fiesta la hacemos porque estamos queriendo cumplir con la palabra del Señor. Por esa razón se prende la menorá. Entonces arrancamos con la primer copa, en el Kiddush, que es la santificación. Aquí se ora y se recuerda las maravillas de Dios y se agradece por lo que Él ha hecho. Luego se llena la copa de la santificación y se bebe. Es una copa que se va pasando al estilo cuando en la iglesia se hace la Santa Cena. Bueno, hay iglesias que tienen una forma y otros tienen otra, pero se va pasando y todos bebemos de la misma copa. O incluso hay otra forma, que es todos tienen una copa y todos llenan la copa y toman, pero la cuestión es que todos juntos bebemos la copa de la santificación. Recordemos, no hace falta explicar el significado simbólico de la sangre, que eso es pacto, eso es el costo, como hablábamos antes con el tema de las ceremonias de matrimonio. Eso es pacto y eso es la sangre derramada, la dote, el costo de la dote por nuestra santificación, ¿no?
Entonces, esta es la primera copa, es la copa de la santificación. Aquí recuerdan la promesa hecha por Dios en Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, yo os sacaré debajo de las cargas de Egipto y os libraré de la servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. En Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Algo más que Dios ha santificado, como si nosotros recordamos el día séptimo, el día Shabbat, dice en Éxodo 31 y como también en Ezequiel 20:20, dice que ese día Dios lo da para que sepamos que nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Entonces es un día que Dios santifica, pero por medio de Él también nos santifica. Nosotros nos separa, nos marca como su pertenencia. Y nos da identidad, porque al nosotros saber que somos su pueblo, tenemos ya una identidad marcada, ¿no? Levíticos 11:44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo, ¿no? Y Ezequiel 37:22 nos dice, y os haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ezequiel nos está dando una promesa espectacular de parte de Dios que todavía debe cumplirse. La nación de Israel todavía debe reunir a todas las tribus por las cuales Jesús murió en la cruz, para nunca más ser dos naciones, ni nunca más ser dividido en un reino. Y este rey que le daría es el Mesías, que ya vino, ya sentó las bases y que volverá para ser el rey de Israel, ¿no? Y entonces la copa de la santificación, nosotros viéndola de esta forma, podemos entender y ver y entender que pagó Yeshua, la sangre que él derramó, cumple con todo este propósito, ¿no? Él se declaró y él se dio a conocer como el Señor del día de reposo. Y cuando él dijo, yo soy el Señor del sábado, ¿no? Muchos malentendieron esas palabras y pensaron que él decía, bueno, yo soy el dueño, hago lo que quiero con el sábado. No, no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo, yo soy el dueño, yo soy el rey de lo que representa el sábado. ¿Qué representa el sábado? Representa el milenio. Y en el milenio él es el rey, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, de los 7 milenios que están pensados por Dios para la redención de la humanidad, el séptimo, él lo reserva para su reinado. ¿Por qué en los otros no? Porque este lo santificó, lo separó por un motivo en especial. Y no me voy a poner a explicar demasiado de esto porque no es el objetivo acá, pero podemos ver que él santificó ese día. ¿Para qué? Para que nosotros, aquellos que se guardan en obediencia para él, seamos santificados y entremos con él a ese milenio, a ese su reino, porque solamente los que viven en santidad entrarán ahí. Y cuando eso ocurra, el rey será uno a todo Israel, ¿no? Entonces, en la copa de la santificación recordamos eso. Recordamos el guardar de sus mandamientos para ser un pueblo diferente a los otros pueblos, ser santos como Él es santo,
y poder acceder a esas promesas que Él nos ha dicho que cumplirá, y a que Él sea nuestro Rey, preparándonos a eso, a que Él sea nuestro Rey. Eh, yo esto les voy haciendo esta comparación, no necesariamente es todo lo que el judío va a explicar, pero yo les voy haciendo esta comparación para que ustedes puedan entender por qué es importante o considero interesante entender cuál fue el proceso de lo que ellos mismos estaban viviendo cuando la celebraban en aquella época. Lo siguiente, después de beber la copa de vino, es el urchatz, que es lavarse las manos. Este es un símbolo de un acto de purificación, como lo harían los sacerdotes en el templo antes de adorar al Señor. Recuerden que los sacerdotes, acá como dice en Éxodo 19:10, dice: y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Era parte de la santificación lavarse, ¿no? Podemos sacar todo lo que no pertenece a nuestro cuerpo, no pertenece al diseño original del Señor. Éxodo 30:19 dice: y de ella, hablando de del lavacro, de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. En el 30:21 dice: se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. En la cultura de Medio Oriente, los pies es una de las cosas más sucias que tiene el cuerpo. Y las manos se usan para muchas cosas que también son sucias. Entonces ahí se refuerza ese significado de quitar las impurezas, quitar las inmundicias para poder presentarnos ante el Señor. Y acá se hace un lavado de manos ritual, digamos, para representar eso, el lavarnos, el que podamos en ese momento pensar en sacar todo aquello que no le agrada al Señor, para poder así santificarnos y presentarnos delante de Él. Lo siguiente que se hace en el Seder es comer el carpaz. El carpaz es un vegetal que se moja en agua bien salada. Esto recuerda las lágrimas derramadas en Egipto. Nuestro Egipto es la vida sin Jehová, sin Jehová. La verdura fresca y verde nos representa, y al sumergirla representa nuestra angustia y dolor, derramando lágrimas antes de conocer a Yeshua, o incluso conociéndolo, como dice el Salmo, ¿no? Toda lágrima será enjugada. O Juan 13:21, cuando dice: como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en espíritu y protestó. Y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Realmente él sintió ese sabor amargo, ¿no? Ese sabor que te lleva a derramar lágrimas, como las lágrimas de Egipto cuando ellos tenían que trabajar arduamente, ¿no? Entonces ese sabor porque de hecho, bueno, las aguas amargas, que muchas veces se llaman, ¿no? O sea, de algún lugar que te dicen: no, tiene aguas amargas, ¿no es cierto? De alguna zona geográfica, generalmente son aguas saladas, ¿no? Aguas que tienen mucha carga de minerales y tienen un sabor a salado, y se les llaman las aguas amargas, ¿no? Entonces ese sabor amargo, ese trago amargo que a veces nos trae la vida, ¿no? Es lo que vivió Jesús en este momento. Pero recordemos, como decía recién, el tema de los Salmos, donde dice que toda lágrima sería enjugada por Él. Es un momento donde reflexionamos de nuestra vida,
y de ese amargo destino que toca a los que no conocen a Yeshua y no se han rendido. Y también es un buen momento para examinarnos si estamos haciendo, como dijo Pablo, no sea que yo venga a perder esta salvación tan grande, ¿no? Dice, no sea que yo, siendo heraldo de muchos, venga a perder esta salvación tan grande, decía Pablo. Entonces, que no nos pase eso, justamente, examinarnos todo el tiempo para no vivir este amargor en nuestras vidas, para no tener esa sensación, ¿no? Luego se hace el yachatz, que es dividir, y se hace una invitación a los gentiles. Esto es lo que hacen los judíos, hacen una invitación a los gentiles. Gentil, recordemos que es aquellos que no están en pacto todavía, aquellos que todavía no han entrado en pacto con el Señor. A eso se refiere con los gentiles. Dice, y el anfitrión agarra y parte el pan en dos partes y esconde la parte mayor en algún lugar de la casa. ¿Qué pan se parte? Bueno, acá lo vamos a ver, el pan de los pobres. Ellos tienen, lo que ustedes ven acá, es una bolsita, pero bueno, esto es porque ya tienen, digamos, todo preparado para la ceremonia. Puede ser dividido con algún trapito, con algún paño, pero tienen tres panes. El pan, cuando ponen esta bolsita así, con los divisores, tenemos un pan arriba, un pan en el medio y un pan abajo. El pan de acá arriba, es llamado Hashem, o Dios. Bueno, ellos, porque no dicen el nombre de Dios, para no hablar el nombre de Dios en vano, ellos dicen Hashem, que sería Ha, sería él, y Shem sería nombre. Nombre. Entonces ellos dicen el nombre, pero, o sea, se refieren obviamente al nombre de Dios. Por tanto, acá se podría llamar Yud-Heh-Vah-Heh, Jehová, ¿no? O Dios, podríamos decir, ¿no? Dios el Señor. El del medio se llama Aficomem, que se traduce como mediador. Por eso está en el medio, ¿no? Se sería mediador. Y obviamente hace alusión al Mesías. Y el de abajo de todos se llama Ha'am. Am es pueblo, Ha, de lo que ya me habíamos hablado. Entonces se traduce como el pueblo. Entonces, aquí en este momento se dice, se toma del medio, se toma el pan de acá del medio, el aficomén, este pan, y se dice, este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en Egipto, que todos los que estén hambrientos puedan venir a comer, que todos los que tengan necesidad puedan venir y celebrar el Pesaj. Bueno, acá yo explico por escrito lo que ya dije antes. Tienen tres panes en una bolsita, el del medio es el que es sacado y partido. Ahí está el momento de Yeshua. Y ahora lo vamos a leer, así no me adelanto. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, ¿no? Un solo aficomem. Lucas 22, 19 nos dice, y tomando el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Este es el momento de la celebración donde Jesús les dice esto a los discípulos, parte el pan. Este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto, cuando lo hagas a esto, hacedlo en memoria mía, ¿no? Y porque ya van a ver el tremendo significado que esto tiene, no es solamente el partimiento del pan.
este pan va a volver a ser partícipe más adelante en la ceremonia. El pedazo más grande, el mayor de cuando se parte el pan, es escondido. Ese pedazo mayor que se va a esconder, ese pedazo es al que se le llama aficomen, ¿no? Y se lo esconde en la casa, se lo esconde en algún lado, que los demás no vean dónde están. Se lo van a envolver y lo van a esconder. Aficomen, otra de las traducciones que tiene, es yo vine y retornaré. Este sería una traducción que tiene. Yo vine y retornaré. Exactamente lo que Yeshua dijo que iba a hacer. Él vino y dijo que iba a volver. ¿Y qué pasó con él cuando él muere? En el momento que se parte el pan, representando la muerte de él, cuando él muere, se intentó esconder. Y literalmente se escondió a Yeshua. Y ustedes dirán, ¿cómo va a estar escondido? Si con 2.500 millones de cristianos en el mundo. Sí, ellos dicen seguir a Cristo, pero ya no siguen a un Cristo judío que guardó a la perfección la ley. Ellos enseñan, predican y siguen a un Cristo que rechazó a los judíos y que aparentemente abolió la ley, algo contrario a la palabra. Por tanto, el verdadero Cristo quedó escondido, ¿no? Y eso es lo que los judíos... Recuerden que los judíos no están haciendo esto pensando en Jesús, pero tienen todos estos simbolismos que son 100% de lo que Jesús representa. Y él dijo acá en este momento, esto me representa a mí, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Lo siguiente que se hace es llenar la segunda copa, la copa de la liberación. Esta copa se llena y se deja ahí para otro momento, para un poquito más adelante, cuando se vaya a tomar. Esta copa se llena y no se toma, es la copa de la liberación, viene después de que el aficomen es partido. O sea, en el momento que el aficomen es partido, se llena la copa de la liberación, y eso también es totalmente profético. Porque justo cuando el cuerpo del Mesías es partido, es cuando estamos listos para recibir la liberación. Necesitamos que Él resucite. Pero por el momento el aficomen está escondido, ¿no? Por esa razón no se toma esta copa. Pero sí se la deja llena. Al estar llena es que la sangre, el precio para la liberación fue pagado. Está ahí, fue pagado. Luego de esto sigue el Magid. El Magid es... se narra, en este momento se narra una historia, y por esa razón también es que queda en suspenso esta copa. Se va a narrar una historia. Esta historia se acerca el hijo más chico, más joven, y al costado, digamos, del jefe de familia. Obviamente la historia la va a narrar el jefe de familia, el anfitrión. Que esta historia es la historia del Pesaj, de la Pascua, ¿no? Entonces se lee el Éxodo y se narra esta historia. Y el joven le va a hacer 4 preguntas después de narrar esa historia. El joven le va a hacer 4 preguntas al anfitrión. Ya vamos a hablar... vamos a hablar ahora, ¿no? Antes del año 70, el año 70, que es cuando se destruye el templo, las 4 preguntas, en realidad no se hacían 4 preguntas, sino que se hacían una sola antes del año 70. Después del año 70, como no tenía templo, se pasó de esa una sola, se pasaron a 4. Pero antes era una sola. Que esa pregunta era: todas las noches comemos cualquier parte del cordero como queremos, o la carne que querramos. Entonces, esta noche, ¿por qué esta noche debe ser el Cordero Pascual
y debe ser asado a fuego obligatoriamente. Esta era la pregunta que se hacían antes, ¿no? En la época de Jesús, ¿no? Antes de que se destruya el templo, esta era la pregunta que ellos estarían haciendo en este Seder de Pesaj. Después, por causa de que se destruye el templo y como ya no podían hacer más sacrificios, la pregunta fue cambiada por estas otras 4, donde dice: ¿por qué comemos el pan sin levadura, el matzá? Y se le responde: nuestros padres salieron apurados de Egipto y no dio tiempo para que crezca, para que leude la masa. Y después le pregunta al niño: ¿por qué comemos hierbas amargas? Y dice: para recordar las amarguras que pasamos en Egipto. Y le vuelve a preguntar: ¿por qué mojamos en la salsa 2 veces? Y dice, le responden: la primera es para recordarnos que somos libres, y la segunda es para ver que la amargura fue transformada en dulzura. Y la cuarta pregunta es: ¿por qué nos sentamos en la mesa? Y dice: nos sentamos como señal de libertad y comodidad. Porque, bueno, un esclavo no lo podía hacer, claro, obviamente. Pero lo que en sí a nosotros nos interesa es que antes, en la época, justamente en la época de Jesús, se hacía una sola pregunta. Y eso mismo sucedió en la celebración de Pesaj de Jesús. En Juan 13, 23 al 26 nos dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, que justamente era Juan y que justamente era el más joven de ellos, dice, estaba recostado en el seno de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía Jesús que lo iban a traicionar. Entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, les dice: Señor, ¿quién es? Ahí se hace la pregunta que los judíos todo el tiempo estaban estaban haciendo en este Seder de Pesaj. Y respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, acá, como para que tengan un buen paralelo de cómo realmente ellos estaban siguiendo este Seder. ¿Por qué? Porque hacerlo así, aunque como les digo, no es el mandamiento, pero cuando uno hace las cosas basándose lo máximo posible en la Biblia, en lo que la Biblia profetiza, lo que hacemos se vuelve profético. Y eso es lo que le está pasando a los judíos. Y ellos hasta el día de hoy están celebrando esto y no lo están conectando con el Mesías que ya vino, porque no están recibiendo al Mesías. Pero todos los años ellos están celebrando algo que es profético y que habla de Yeshua, que habla de Jesús. Bien, luego de narrar la historia, luego de la pregunta, es el momento donde se cuenta la historia de, la pregunta daría el pie a que se cuenta la historia desde Abraham hasta la época de la Pascua o del Pesaj en Éxodo, cuando se comienza a contar sobre las 10 plagas de Egipto. O sea, se va narrando plaga por plaga. En el momento que narran de una plaga, ellos mojan un dedo. Estos tienen, obviamente, cada uno tiene su copa en este momento. Mojan un dedo en la copa de vino y depositan una gota en el canto del plato. Una gota por cada plaga. Entonces, la práctica, para que nosotros nos hagamos en esto, la práctica es llenar la copa hasta casi rebosar. ¿Por qué? Porque por el Salmo que dice: mi copa rebosa, hablando de la alegría. Pero claro, cuando van leyendo las plagas, la copa está rebosando, ¿no? La copa está al punto de desbordarse como un símbolo de gozo, de alegría. Y cuando llegan a las plagas, ellos tocan con el dedo y sacan una gota de vino, la depositan en el plato.
una por cada plaga, ¿no? Y el significado de esto es una forma de demostrar que somos libres de la esclavitud, y eso obviamente nos da gozo. Y esa libertad fue adquirida, pero esa libertad fue adquirida por causa del sacrificio y muerte. A su vez, es una forma de lamentarse por los que rechazan el mensaje de Dios. El salmista dice, mi copa está rebosando. Esto habla de mucha alegría y esto es lo que vengo diciendo, ¿no? Pero al retirar las 10 gotas de la copa, disminuimos esa alegría al ver el sufrimiento de otros. Nos hacemos empáticos. Es una forma de hacernos empáticos con aquellos que no están pudiendo disfrutar del mismo gozo, de la misma alegría que nosotros. Es un buen momento para pensar en los demás y que nos impulse a predicarles, a hablarles, a impulsar, a traerlos al cumplimiento de la palabra del Señor y a que puedan vivir ese mismo gozo con nosotros, ¿no? Es un momento donde se recuerda el actuar de Dios y se declara es suficiente para nosotros. Por ejemplo, se dice que si solo hubiese enjuiciado a los egipcios, es suficiente para nosotros. Si solo nos hubiese sacado de Egipto, es suficiente para nosotros. Hay una canción que es muy linda y que exactamente habla de este momento, que es Dayenu, y es la canción de este momento, ¿no? Del momento donde dice, si solo Dios hubiese hecho esto nomás, para mí sería suficiente. Y es un momento lindo como para también tomarlo para nuestras vidas y decir hasta qué punto Dios es suficiente para nosotros, ¿no? Como argentinos somos muchas veces desagradecidos y quejosos por todo, ¿no? El repetir esto es suficiente para nosotros nos tiene que llevar a ser agradecidos y a no quejarnos, porque si es suficiente, ya está, no te quejas. Y si solo Dios te hubiese aceptado y no hubiese hecho ningún milagro, ¿hubiese sido suficiente ese Dios para vos? Si solo Dios hubiese hecho lo mínimo, ¿hubiese sido suficiente para vos? Si hoy Dios no contesta tus oraciones, ¿es suficiente para vos ese Dios también? ¿No? Es un lindo momento para pensar en cómo entendemos a Dios y lo que le exigimos a Dios también. Luego de hacer todas estas declaraciones, de pensar en todo esto, ahora sí se toma la copa de la liberación. Ahora sí, una vez que entendimos todo lo que esa liberación implicó, se toma esa copa. Que si nosotros la trasladamos también a nuestros días, en el momento de entender que el Mesías vino, el Mesías murió, y él estuvo ahí en la cruz, derramó de esa sangre, resucitó para nosotros, para traernos esa liberación, esa libertad. También es un momento para pensar en eso, es un momento para pensar en esa sangre derramada en la cruz para nuestra libertad. Y decir, y si Jesús solamente hubiese muerto y no nos hubiese entregado el Espíritu Santo, ¿es suficiente para nosotros? Y si hubiese entregado el Espíritu Santo, pero no los dones, ni los milagros, ni nada, ¿es suficiente para nosotros? Y así, ¿hasta qué punto estamos conformes con nuestro Dios? De verdad, ¿no? No a fingidas de la boca para afuera, sino de verdad, pensándolo en nuestro interior, ¿no?
Esa es la copa de la liberación, todo lo que implicó, ¿no? Luego de la copa de la liberación viene el Ratzar, no sé si lo pronuncio bien, pero que significa lavar, y se lavan nuevamente las manos. Como ahora pasamos de la narración oficial de la historia de Pesaj a la comida de celebración, nos volvemos a lavar las manos para prepararnos para esa comida. En el judaísmo, una buena comida con amigos y familiares es un acto sagrado, así que nos preparamos para ello, como cuando nos preparábamos para nuestro ritual de fiesta, recordando la forma en cómo los antiguos sacerdotes, una vez preparados para el servicio en el templo, ¿no? O sea, como ellos también se lavaban y se mantenían siempre limpios de todo. Y si nosotros lo pensamos, es un buen acto profético después de entender lo que significa la liberación, lo que significa la copa de la liberación, ¿no? Porque una vez que entendí y dije, ¿será que es suficiente Dios para mí? Y logré sacar mis conclusiones, ahí nuevamente me examino a mí mismo y saco de mi vida todo aquello que a Dios no le agrada, lo lavo, ¿no? Recordemos que en la palabra el agua es símbolo de, también son naciones, pueblo y lengua, pero en lo personal es símbolo de la palabra del Señor, de la ley del Señor. Entonces, lavarme es eso, es examinarme conforme a la ley si estoy cumpliendo o no. De ahí saco lo impuro. La ley me marca qué es impuro y qué no. Bien, luego de lavarse viene el momento del motzi, que significa alcanzando, y aquí se bendice el pan sin levadura y se reparte entre los presentes. Este es el pan de arriba de la bolsita que nosotros habíamos visto antes, es el pan de arriba, y ese pan se va partiendo y es repartido en los presentes, a los presentes en la fiesta. Se deja entero el pan de abajo, el pan que representa al pueblo. Ese no se toca, ese se deja entero. Y como ustedes verán, ya partimos el pan del medio que representa a Yeshua, el Aficomem, y el pan de arriba que representa a Dios. Ahora es partido. Y nuevamente este pan, esta partición, también obvio que representa a Yeshua porque es Dios hecho carne, ¿no? Y por esa razón es que lo podemos vincular a Isaías 53, el siervo sufriente, ¿no? Y si lo leemos a Isaías 53, es un muy buen pasaje para leer aquí. Y donde él dice castigado, fue molido por nuestras rebeliones, ¿no? Y el Salmo 22, que proféticamente, el Salmo 22 habla del momento en el cual Yeshua está en la cruz cargando nuestros pecados, donde el Salmo 22 dice, gusano soy, no hombre. Es tremendo ese salmo, ¿no? Luego de este momento, aquí ellos cantan las canciones, ¿no?, que son propias de esto, pero yo quiero rescatar exclusivamente esto que les comento, no tanto las canciones. Luego de esto sigue el maror, que son las hierbas amargas, y de esto ya hemos hablado del significado de las hierbas amargas, así que vamos a hacerlo un poquito más rápido acá. Aquí se dice una bendición para las hierbas amargas, y es una oración básicamente, y las hierbas amargas nos representan, dice aquí, el yasoret, que es esto, acá esto sería el yasoret o chasoret. Esto es una mezcla de vino con manzana, canela y, y nueces.
Y esto, esa mezcla, que es dulce, es muy rica, es una representación por el color que toman a causa del vino, de los ladrillos de Egipto, bueno, para hacernos pensar un poco en esa servidumbre, ¿no? Esto, al mezclarse con las hierbas amargas, tiene un sabor dulce al comienzo, pero amargo al final. Y representa mucho de lo que sucede en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces así nos sucede en la vida. La esclavitud suele comenzar con palabras dulces que terminan con el paso del tiempo en amargas tragedias. Cada uno de nosotros se esclaviza a algo que comienza como una aventura, como algo dulce, como algo atractivo, como algo inocente. Pero después terminamos esclavos de eso que va a representar el pecado, ¿no? Lo mismo es lo que hablábamos en el tema de la levadura. La levadura es ese comienzo dulce que después nos lleva a vivir esclavos del pecado, ¿no? Que representado en las doctrinas. Es en este momento en que Jesús identifica a Judas como traidor. Podemos también decir que en este momento es el momento en que Jesús lo identifica, le dice, este es aquel que moja, donde yo mojo el pan y se lo doy, ¿viste? ¿Por qué? Porque justamente con las hierbas amargas se va a hacer un sanguchito de las hierbas y de esto para comer con el pan. Identifica a Judas como traidor y este sale de la celebración sin participar del paso siguiente que va a ser la cena principal, ¿no? Esto lo tenemos en Juan 13 del 21 al 30. Entonces, es todo lo que les decía del sanguchito, que es el pan que le pasa a Judas, que es Koreich, que es el combinado. Se come un sándwich con el pan sin levadura que representa al pueblo. Entonces, con el pan de representación del pueblo se le ponen las hierbas amargas, se le pone esta representa mezcla y se lo comen. Esto es lo que acostumbraba a hacer Hillel en los tiempos del Beit Hamikdash, y solía comer el cordero de Pesaj con la hierba amarga hechas en un sándwich con matzá. Para cumplir así el versículo, comerán la carne la misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. En Números 9:11. Esto, justamente este paso, la forma en cómo él lo hacía, esto es un agregado posterior de Hillel. Y bueno, es una forma, no necesariamente lo hacemos. Sí, lo que se sabe y se entiende es en este paso que ahí se mojaba el pan, se untaba y se lo daba, ahí se lo dio Jesús a Judas. Pero acá haciendo este combinado, este sanguchito, esto es un agregado de Hillel. No necesariamente lo hacemos, pero bueno, yo lo comento porque es parte del ceder que hacen los judíos. Una vez hecho esto, se llega al momento de la cena principal, se trae el cordero y empezamos a comer. Esto es parte también del ceder. Acá es cuando ya se come el corderito, el shulash oreich, que es el momento en que se disfruta la cena principal y se tiene comunión. Juan 13 del 3 al 10 y Juan 13 21 al 26 nos dan a conocer el orden en el que estaban sentados los discípulos. Hay grandes enseñanzas en esto si las sabemos ver. Yeshua lavó los pies de sus discípulos para enseñar la humillación voluntaria que genera humildad. Esta tarea le correspondía a Pedro y también Jesús honró a quien lo traicionó. Si nosotros leemos estos versículos, nos vamos a dar cuenta que Pedro está ubicado acá. Yeshua era el que está en amarillo.
Y Pedro, cuando le dice a Juan, le habla aquí. Y Juan le pregunta a Yeshua. Esta es... le pregunta a Yeshua. Y Yeshua dice, el que moja el pan conmigo. Por tanto, Judas estaba de este otro lado, ¿no? Entonces, por el hecho de que Pedro estaba enfrente y sabiendo que esta era la costumbre, esta era la mesa tradicional, era una mesa que de alto, no eran muy alta, era bajita, porque ellos para ponerse a comer en la mesa se reclinaban, como está acá ya que los pies eran lo más sucio que tenían. Ellos trataban de ponerlo lo más alejado de la mesa posible. Y por esa razón es que cuando Juan le habla a Yeshua, se tiene que acercar, arrimar al pecho, porque estando en esta posición era bastante difícil andar dándose vuelta. Entonces se arrima al pecho y le pregunta. Y ahí es donde hace lógica. Acá yo lo puse mal a esto. Acá estaría Juan. Pedro estaba de frente a él. Acá estaría Juan. Esto lo puse mal. Entonces acá no, no le llevamos el apunte. Vamos a hacerlo así. Ahí está. Entonces, Pedro estaba frente a Juan, lo ve y le dice, le pregunta. Juan estaba reclinado aquí, entonces se inclina al pecho de Yeshua y Yeshua le dice, acá está al lado mío el que moja el pan conmigo, ¿no? Y ahí tenemos donde mojaban el pan. Y así es como sabemos que estaban ubicados. Bueno, en esta ubicación, el lugar de Pedro era el lugar de aquel que servía, aquel que iba a hacer o que le tocaba la función de hacer de sirviente. El sirviente era el que debía lavar los pies de las personas. Y era algo que Pedro todavía no había hecho. Y Jesús se pone se pone la toalla al hombro y se pone a lavar los pies de todos. Y cuando va lavando los pies de todos y llega a Pedro, por eso Pedro le dice, ¿tú me lavas los pies? O sea, era algo que él tenía que hacer. Y dice, ¿tú me lavas los pies a mí? Y Jesús les dice, bueno, de cierto te digo, que si no te lavo los pies no entrarás en el reino del cielo. Y ahí es que Pedro dice, lávame todo por completo. Y bueno, lo que ya conocemos de la palabra, ¿no? Estos tres lugares eran los lugares principales. Y de la misma manera que veíamos que el niño, el más joven, tenía que estar al lado del anfitrión para hacer la pregunta. Juan estaba al lado, pero también Judas estaba al lado, porque Jesús le dio a Judas un lugar de privilegio, el segundo lugar de privilegio después del anfitrión, a Judas. Y cuando él moja el pan en la salsa y se la da a Judas, en ese gesto era un gesto de intimidad, era un gesto de comunión. Y básicamente Jesús con ese gesto le estaba diciendo, te amo, y toma una decisión, ¿no? Y Judas toma la decisión de salir y traicionar a Jesús. No entendió o no asumió el mensaje de lo que Jesús le estaba diciendo, ¿no? Bien, una vez que terminaron de comer, una vez que comieron la cena, de la cual Judas salió y no participó, no comió, no entró en comunión, no entró en pacto. Judas salió de ahí. Después de eso, llega el momento de Zafún, que significa escondido,
o también se llama afikomen. Nuevamente aparece el afikomen. Y esto es lo que yo les decía que era bastante importante, porque esa parte, ese pan del medio que era es el mediador, ¿no? Que hace referencia al Mesías, y que se le llamó afikomen, que fue y se escondió, y que se titulaba Vine y regresaré y volveré. Entonces, en este momento, los niños son encargados de buscar el afikomen por toda la casa. Antes lo habían escondido, entonces los niños lo tienen que salir y buscar. Se les da a ellos un presente, un regalo, un premio para el que lo encuentra. Esa es también la motivación. Y lo traen, el niño que lo encuentra obviamente lo trae para recibir su premio, su regalo. En Mateos 24, 19, 14 nos dice: y Jesús dijo, dejen venir a los niños a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 13, 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. De nuevo tomando estas costumbres, y Jesús magistralmente acomodándolas para explicar del reino de los cielos. Dice: el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, fíjense lo que dice el seminario rabínico.org sobre esto. Dice: la matzá del medio tiene un significado especial. La partimos por la mitad, ya que al comienzo del seder, la matzá es pan sin levadura, simboliza el pan de la pobreza, de la opresión. Sin embargo, al final del seder, en este momento, el pan representa el alimento de la redención, el primer sabor que nuestros antepasados degustaron cuando finalmente obtuvieron su libertad, lo que transforma el pan de la pobreza en el pan de la libertad. Es nuestra voluntad de compartir nuestro pan con el otro. Fíjense lo que dice el seminario rabínico, porque esto es lo que hablábamos, este pedacito, este pan que representa al Mesías y que está tan vinculado con la libertad. En este momento, ¿qué es lo que dice el Señor? Que nosotros tenemos que ser como niños. Y si somos como niños, adquiriremos el reino de los cielos. Y de la misma manera que un niño sale con tantas ganas de encontrar ese tesoro escondido porque le van a dar un premio, así nosotros tenemos que buscarlo a Él con esa misma pasión, con esa misma entrega, buscar de su reino, buscarlo a Él. Y aquellos que lo encuentran y que se aferran y que se apasionan, ¿no es cierto?, por Él, y que, como dijo Yeshua, ¿no?, si me aman, guarden los mandamientos, y que le muestran de su amor en obediencia, en entrega, como lo representa un holocausto. De todos ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y este es un lindo momento para representarlo y pensar en eso. Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Dos conceptos que están en el Talmud de Babilonia, en la parte Sukkah, en el libro Sukkah, en la sección 52a. Este es un comentario de Yalkut Shimoni, que es el comentarista que escribe esto en el Talmud. Dice: uno dijo que este elogio es para el Mesías ben Yosef, quien murió en la guerra de Gog, en la tierra de Magog, antes de la redención final con la venida del Mashiach, Mesías ben David. Entonces, Mesías hijo de José, eso es Mesías ben Yosef, y Mesías hijo de David, eso es Mesías ben David. Esto es el Talmud de Babilonia. Para el que no lo conoce, es la ley judía, la ley judaica. Son escritos extensísimos. Y en esta parte ellos están nombrando que el Mesías iba a tener
dos características, dos funciones. Una función iba a ser el Mesías Ben Yosef, lo cual ellos entendían que era el siervo sufriente. Era iba a tomar las características de humildad. Es triste porque esto lo tienen ellos escrito y hoy en día ellos mismos lo niegan. Es triste que pase así, pero al mismo tiempo también pasa en la cristiandad, porque ellos tienen escrito la Torá, pero la niegan. Y hay que romper de ambas partes, hay que romper para formar un solo cuerpo y que se cumplan las profecías del Señor. Y ellos mismos también entienden que el Mashiach ben David es la función del Mesías ya como rey, porque el hijo de David era el que iba a reinar, ¿no? Y de esto mismo ellos están hablando, incluso lo ubican el tiempo y forma que el mismo Apocalipsis lo está ubicando, ¿no? Y estas son ese Afikomen, partido, y el que quedó en aquel primer momento, el Mashiach Ben Yosef, y ahora, cuando es encontrado y servido a todo el mundo, es el que viene a reinar, aquel que viene a traernos nuestro regalo, nuestro presente, el poder entrar en su reino, y viene a reinar para todo el mundo, ¿no? En el milenio. Luego de esto, junto con el pan, viene el Bareich, que se declara una bendición. Después de la cena se llena la tercera copa y se da la bienvenida al profeta Elías. Recordemos que estamos hablando bastante del Mesías. Y esta copa es llamada la copa de la redención. Mateos 26, del 27 al 29 nos dice: y tomando el vaso o la copa y dando gracias, les dijo: bebed de él todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto es para esto, es para la redención, el cual es derramada por muchos para remisión, ¿no es cierto?, redención de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo que beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces esta es la copa de la redención que los judíos llenan y no toman. Llenan y no toman. Y, a ver, perdón. Creo que estoy... No, me estoy equivocando, me estoy adelantando. Esta sí se toma. Perdón. Esta sí se toma, que es la copa de la redención y la que habla el Señor de la sangre que Él derramó. La siguiente, que es la cuarta copa, esta copa sí es la que no se toma. Esta copa se deja llena en la mesa y nadie puede tomarla, porque es la copa que solo toma el Mesías cuando venga a la tierra. Esto lo predican en cierta forma ellos todos los años, cada vez que celebran esta fiesta. Cada vez que celebran esta fiesta están hablando de esto, y esta es la copa que Yeshua tomó en el Getsemaní. De hecho, cuando vamos al Getsemaní, en Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa esta copa o este vaso de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mateo 20 al 23 dice: entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él les dijo: ¿qué quieren? Ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús les respondió: no saben lo que piden, porque podrán beber del vaso o de la copa que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo que yo he de ser bautizado. Ellos dicen: podemos. Y él les dijo: a la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo en que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentarse a la mano derecha o a la izquierda no es mío darlo, sino
a aquellos a quienes está aparejado por mi Padre. Entonces, esta copa habla de el sacrificio que el Mesías hizo. En realidad todas las copas van a tener el mismo significado, ¿no? Siendo el vino la sangre derramada, ¿no? Pero en este momento, esta copa es la que ellos entienden solo el Mesías la pudo beber. Y después, por medio del Espíritu Santo y la convicción que todos tenemos, nos entregamos y dispuestos a pasar por lo que el Mesías pasó, ¿no? Ciertamente es un momento muy importante para pensar en todo lo que implicó que Yeshua vaya a esa cruz, ¿no? Y nos dé la libertad. Esta copa ciertamente nosotros beberemos, debemos beber para ser partícipes del reino, ¿no? Debemos estar dispuestos a sufrir lo que Jesús sufrió y a vivir lo que Jesús vivió, a cumplir con lo que Jesús cumplió. Y muchos están dispuestos a algunas cosas de esas, pero no en sus acciones. De boca sí, pero Jesús, por ejemplo, la Biblia nos dice que Él cumplió con toda la Torá y no todos están dispuestos a eso. De hecho, hablan en contra de eso. Jesús amó a los enemigos y no todos están dispuestos a eso. Entonces pensar en esto, ¿no? En esta copa que Jesús dijo: de cierto, a la verdad, mi vaso, mi copa, beberéis. Y no todos quieren beberla. No todos quieren estar en ese lugar y hacer lo que Él hizo. Bien, una vez llenadas todas esas copas, se cantan los salmos, se cantan himnos de alabanza. Mateo 26:30 nos dice: habiendo cantado el himno o salmo, o el himno o el salmo, salieron al monte de las olivas o del monte del olivar. Y en este momento, los himnos o salmos que se cantaban, o tradicionalmente que se cantan, son los salmos que comprenden del 113 al 118. Son los llamados salmos de ascensión, porque eran los salmos que iban cantando la gente cuando ascendía, cuando iban hasta Jerusalén, que quedaba siempre en un lugar un poco más alto. Y mientras que la gente iba ascendiendo a Jerusalén para ir a la fiesta, iban cantando estos salmos. Por eso se los conoce como los salmos de ascensión. Y como la joyita de la corona de todos estos salmos, se canta el gran Jalel, el gran salmo. Jalel es la palabra original de salmos, ¿no? La traducción es salmos. El gran Jalel o el gran salmo, que es el número 136. Ustedes después lo pueden leer ahí. Eso es lo que se canta como el salmo más grande, más importante. Y esto es lo que nos dice en Mateo 26:30, que cantaron, habiendo cantado los salmos junto a los discípulos, Yeshua se va para el monte del Olivar, y ahí en el Getsemaní es que él ora. Y bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Y luego de cantar los salmos, y acá está la copa que Jesús, acá miren, como dijimos, esta copa, Jesús dijo, es la que representa el nuevo pacto para la remisión de pecados, y que no bebería más, no bebería de nuevo hasta que estemos en el reino del Padre. La cuarta copa a la que él va a beber, a la que se deja para el Mesías, es la que él bebió en el Getsemaní. Y la quinta copa, que es la que deberían haber bebido después de cantar los himnos, al menos la Biblia no deja registrado que Jesús la haya bebido, sino que él dijo que no bebería más. O sea, a él le queda todavía para cumplir con todo esto,
por así decirlo, le quedaría de beber esta última copa. Y es la copa que se titula la copa de la adopción. ¿Por qué él la bebería en el reino, cuando estemos en el reino de su padre? ¿Por qué él la bebería en ese momento? Porque ahí seríamos adoptados. Ahí se cumpliría ese significado. Esta copa la tomará Jesús, Yeshua, en el cielo, en su reino con todos nosotros. Él, como decía, salió del lugar sin tomarla, y tenemos aquí todos los pasajes que hacen alusión a este momento, ¿no? Y para cerrar este Seder, ahí se cierra, aquí termina el Seder, ahí terminaría. Y como para poder agregarle un último, un plus de lo que va pasando después de Getsemaní, ¿no? Tenemos la división del día en las horas. Esta es las divisiones. Y cuando él nos dice, la Biblia, que él fallece, que él muere, aproximadamente él está muriendo aquí, en la hora novena, para las 3 de la tarde, y su muerte cumple con las ofrendas, las llamadas ofrendas menores y las ofrendas mayores. Justo en este momento, quedando después 3 horas para el anochecer, la puesta del sol, que era aproximadamente a las 18 horas. Entonces él, como dice Lucas 23:44, y cuando era como la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, la hora novena. Aquí está, vamos a poner otro color, la hora sexta hasta la hora novena. 4 horas de oscuridad. Y en Éxodo 12:6 nos dice: y habéis de guardarlo al corderito hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, ¿no? Para cumpliendo justamente con todos estos horarios. Y Lucas 23:54 dice: y era día de la víspera de Pascua, de Pesaj, y estaba para rayar el Shabbat, el sábado. Recordemos que Pesaj se le da tradicionalmente, esta es la fiesta de Pesaj, ¿no? Pero tradicionalmente a Pesaj también se lo incluye durante toda una semana, se le incluye las 3 fiestas que se van a celebrar durante esa semana, que es Pesaj, que es panes sin levadura, y primicia. Las 3 se engloban en Pesaj, y estas 3 tienen asociado un día de reposo, no necesariamente el sábado semanal, pero sí un día de reposo, ¿no? Como para tener en cuenta eso, ¿no? Ese sábado que era, a ver, para que ustedes me tengan en cuenta, todo esto, toda esta parte, todo esto que estaba viviendo Yeshua, estaba ocurriendo en el día 14 del primer mes de Nisan. A las 18 horas estaba para cambiar al día 15, y el día 15 del mes de Nisan es el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Bueno, ahí escribí cualquier cosa, pero para que ustedes, panes sin levadura. Y este día 15 se lo considera un Shabbat. Se lo considera un Shabbat. Porque así lo dice el mandamiento, ¿no? Así dice el mandamiento del primer día, primer y último día de la fiesta de panes sin levaduras, se va a considerar un Shabbat. Ese Shabbat podía caer en nuestro calendario
en cualquier otro día. En un día miércoles, un día martes, en un jueves. Podía caer en cualquier día, porque es diferente cómo se acomodan los días de un calendario a otro. Y no necesariamente en el semanal. Podía caer en cualquier día de la semana este. Entonces, como para tener eso en cuenta, ¿no? Y Éxodo 12:18 nos dice, en el mes primero, el día 14 del mes, por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Entonces, Yeshua fue crucificado a las 9 de la mañana, Marcos 15:25, a las 3 de la tarde murió, lo enterraron después, lo enterraron antes de las 3 de la tarde, y ahí comienza la noche con el Pesaj, comiendo el corderito con los panes sin levadura, y el sacrificio ya estaba hecho. Esto sucede el jueves 14 del mes de Nisan. Al día siguiente, el día 15 del mes de Nisan, que era día de reposo, víspera del Shabbat, y comienzo de la fiesta de los panes sin levadura hasta el día 21. Entonces, bien, con esto tenemos un panorama bastante completo de la fiesta de Pesaj. Y bueno, posteriormente vamos a continuar hablando de las otras fiestas. ¿Mm? Así que Dios los bendiga, mis hermanos.